Hola culés y amantes del fútbol. Bienvenidos a Núcleo Barça, tu canal dedicado a las noticias más actuales del mundo del fútbol y el Fútbol Club Barcelona. Dale like, suscríbete y activa la campana para estar al día. Vamos con la noticia. Hoy, 1 de octubre de 2025, el epicentro del fútbol español ha temblado con una noticia que ni el guionista más audaz de una serie de intriga podría haber parido. Kylian Mbappé, el fichaje relámpago del Real Madrid que aterrizó este verano como un misil teledirigido para pulverizar defensas y récords, ha dado positivo en el test antidoping efectuado inmediatamente después del derbi contra el Atlético de Madrid del sábado pasado. Ese derbi, jugado el 27 de septiembre en el Wanda Metropolitano ante 68.000 almas en éxtasis colchonero, terminó en un 5-2 que dejó al Madrid con la cara contra el asfalto, un resultado que ya era un mazazo pero que ahora se tiñe de escándalo eterno. La Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, AEPSAD, con el respaldo de la WADA desde Lausana, ha confirmado los resultados esta mañana a las 9:45 horas, y la sanción ha caído como un yunque, suspensión provisional por el resto de la temporada 2025-26, lo que condena a Mbappé, con tan solo 7 jornadas de liga y 8 goles ya en su casillero, a ver los partidos desde la grada o el sofá de su mansión en La Moraleja hasta, como mínimo, finales de diciembre, a la espera de una apelación que promete ser un culebrón jurídico digno de sus novelas contractuales pasadas. Para los culés, que asistimos al renacer del Barça bajo Hansi Flick con 18 puntos invictos, un Lewandowski en modo Terminator con 7 dianas y un Lamine Yamal que a sus 18 años ya dibuja regates imposibles como si el balón fuera una extensión de su alma, esto no es mera Schadenfreude. Es el universo del fútbol restaurando un equilibrio que los blancos creían eterno, recordándonos que hasta los dioses galos tropiezan con sus propias sandalias. Directo al meollo, porque las noticias como esta no admiten preámbulos eternos. El control antidoping fue uno de esos protocolos implacables que la FIFA y la Liga despliegan en los derbis como un recordatorio de que el deporte rey no tolera atajos, seleccionando al azar a 2 jugadores por equipo para someterlos a análisis de orina y sangre que rastrean las más de 80 sustancias prohibidas en la lista actualizada de la WADA para 2025, desde anabolizantes pesados hasta estimulantes sutiles como la pseudoefedrina, esa compañera traidora de los jarabes para el resfriado que ha tumbado a más de un incauto. Mbappé, el fenómeno de Bandy con un historial tan limpio como sus zapatillas Nike, 342 partidos en el PSG con 256 goles machacados, 84 caps con Francia y 48 tantos internacionales sin un solo roce, fue el elegido junto a Vinicius por el lado madridista. Tras el pitido final en el Metropolitano, con el estadio aún resonando de los cánticos rojiblancos que celebraban la goleada, el francés se personó en la zona de control con esa elegancia parisina que lo define, firmó el formulario con su rúbrica velocista y entregó la muestra sin un atisbo de drama. Salió de allí charlando con los periodistas sobre lecciones del derbi y unidad en la adversidad, ajeno al veredicto que 72 horas después lo dejaría KO, positivo por pseudoefedrina a 800 nanogramos por mililitro, superando con creces el umbral de 150 mcg/ml establecido por la WADA para esta sustancia, que actúa como estimulante respiratorio y puede enmascarar otros dopantes, aunque en dosis altas grita intencionalidad. La sanción no es un capricho burocrático, sino el rodillo del artículo 10 del Código Mundial Antidopaje de 2021, reforzado en su versión 2025 con énfasis en las contaminaciones involuntarias pero con cero piedad para concentraciones elevadas, que dicta 4 años de suspensión por dopaje deliberado, reducible a 2 por negligencia o a menos si se prueba ingesta accidental. En el fútbol, sin embargo, la provisional es inmediata para salvaguardar la integridad, como le ocurrió a Paul Pogba en 2023 con su positivo por testosterona, 4 años iniciales que se recortaron a 18 meses tras apelación ante el TAS, pero que le costaron toda la temporada 2023-24 en la Juventus, dejándolo en el dique seco mientras el mundo giraba sin él. Mbappé dispone de 10 días para solicitar el análisis de la muestra B, la contraprueba que podría salvarlo si sale negativa, aunque con esa cifra detectada en la A, las probabilidades son tan altas como un tiro de Courtois en un mano a mano, pero la sanción se mantiene hasta el fallo definitivo, que podría estirarse hasta Navidad o más allá, dependiendo de la carga de trabajo en Lausana. El comité de competición de la Liga lo dejó cristalino en su boletín de las 10:15, Kylian Mbappé, suspendido provisionalmente por el resto de la temporada 2025-26 por positivo en control post-partido del 27 de septiembre de 2025. Apelación admisible ante el Tribunal Arbitral del Deporte, TAS. No hay resquicios, no hay atajos. El francés, de 26 años, se queda fuera mientras su Madrid, que soñaba con la 11ª liga, navega en aguas procelosas. El impacto en Valdebebas es un huracán silencioso, de esos que arrasan sin hacer ruido pero dejan todo patas arriba.
A las 11 de esta mañana, Carlo Ancelotti, el italiano zen que ha levantado 5 Champions y que en su cuarta temporada al frente del Madrid parecía tener todas las respuestas, reunió al grupo en el auditorio de la Ciudad Deportiva bajo un cielo madrileño encapotado que encajaba con el ánimo. Chicos, perdemos a Kylian por ahora, pero el Madrid no se construye sobre un solo hombro. Vinicius, Jude, Arda, es vuestro momento de cargar el carro. Vinicius Junior, el brasileño eléctrico con 5 goles y 4 asistencias en Liga que ya era el alma del contragolpe, aprieta los puños en silencio. Mbappé pierde a su socio en esas transiciones letales que generaban 2.4 ocasiones por partido, esa dupla que hacía babear a los analistas. Jude Bellingham, el mediocampista inglés de 22 años que en 2024 a 25 fue el pulmón con 23 goles y ahora suma 4 en 7 jornadas, asiente con esa determinación de bulldog, pero en su cabeza resuenan los números. El Madrid promediaba 2.8 goles por encuentro con Mbappé de titular en sus 10 partidos blancos hasta el derbi, cifra que se desploma a 1.7 en los escasos 3 sin él durante la pretemporada. Arda Güler, el turco de 20 años que ha emergido como la sorpresa del curso con 4 goles y 3 asistencias en 6 salidas, incluyendo esa conexión mágica con Mbappé en el 5-0 al Kairat Almaty en Champions el 23 de septiembre, donde el francés abrió al 12 minutos, asistió al turco al 28 minutos y cerró con un doblete. Hereda ahora una presión que podría forjarlo o romperlo. Rodrigo Goes, el canterano brasileño relegado a rotaciones con 3 tantos esta liga, se muerde el labio inferior. Endrick Felipe, el prodigio de 18 años fichado por 60 millones del Palmeiras y que ya olió gol en su debut contra el Betis, siente el peso de la camiseta 9 como una losa prematura. Económicamente, el batacazo es de órdago. El Madrid pierde de un plumazo unos 45 millones en variables ligadas a sus contribuciones en Champions. Mbappé ya llevaba 3 goles en las 2 jornadas europeas, clave en esa goleada kazaja, mientras Adidas congela la campaña publicitaria Mbappé Velocity, que facturaba 250.000 pares de botas al mes a 220 euros la unidad, y su valor de mercado en Transfermarkt, que rozaba los 180 millones pre-derby, se precipita a 115 en cuestión de horas, reflejando el estigma que el dopaje deja como una mancha indeleble. Florentino Pérez, el presidente arquitecto de esta era post-cristiano que fichó a Mbappé en libertad pero con un paquete de 150 millones en primas de fichaje y 15 millones netos anuales hasta 2030, ha convocado una junta directiva de emergencia a las 2:30 en su despacho panorámico del Bernabéu. Activar la cláusula para Erling Haaland del City, ese noruego de 25 años con 36 goles la pasada temporada que costaría un ojo de la cara. ¿O tantear un regreso irónico de Álvaro Morata, verdugo colchonero en otros derbis? El humor culé, ese que se sirve en dosis homeopáticas para no amargar el café, nos pinta a Florentino hojeando su libretón de contactos y garabateando, llamar a Qatar, devolución Mbappé con garantía de no dopaje. Porque el fichaje del siglo, presentado ante 80.000 fieles en julio con cánticos que rompieron récords de decibelios, no era un lujo, era el 50% de los 16 goles madridistas en Liga hasta la fecha, doblete inaugural contra el Mallorca en la jornada 1, chilena espectacular al Betis en la 3, hat-trick compartido en Almaty, y sin él, el próximo duelo ante el Villarreal el domingo, 5 de octubre huele a empate con aroma a crisis, allanando un camino que lleva directo al clásico de noviembre en el Bernabéu, donde imaginamos a Ronald Araujo devorando a un Vinicius huérfano o a Frenkie de Jong dictando clases de tempo ante un mediocampo blanco que, sin las galopadas distractivas de Kylian, se expone como un libro abierto. Mbappé irrumpió en la arena pública a las 1:20 con un vídeo grabado en su salón minimalista de La Moraleja, fondo de trofeos y familia discreta, voz firme pero ojos que delataban la tormenta interior. Esto es un error médico inocente. Tras el frío de Kazajistán en Champions, tomé un jarabe para un resfriado común que mi equipo no chequeó contra la lista WADA. No hay intención de engañar, apelamos de inmediato, y confío en volver más fuerte para este club que es mi familia. Su madre, Faiza Lamari, la agente de acero templado que orquestó su salida libre del PSG en 2024 tras rechazar una renovación de 600 millones en 4 años, ya tiene el dossier legal armado. Pruebas de laboratorio independientes en París, testimonios médicos y precedentes que podrían inclinar la balanza, como el de Richard Gasquet en 2009, positivo por cocaína vía un beso accidental, rebajado de 2 años a 2 meses por ingesta involuntaria, o el de Alberto Contador en 2010, clenbuterol. Atribuido a carne contaminada en un viaje a España, 2 años perdidos pero con apelación que casi lo salva. En el mundillo del fútbol, la efedrina ha sido la kriptonite de muchos. Diego Maradona, expulsado del Mundial 94 por 5 pastillas de dieta que contenían la sustancia, viendo cómo su sueño se evaporaba en un control post-Argentina-Grecia, o Paul Ince en 1996,
Suspendido 10 meses por un diurético similar que enmascaraba esteroides. La concentración de Mbappé, 800 en G/ml, no grita accidente puntual, sino múltiples exposiciones, y la WADA, con su sede en Lausana como un templo de la pureza, supervisa cada paso. Desde 2006, la EPSAD ha detectado 52 positivos en el fútbol español, la mayoría saldados con suspensiones de 2 a 4 años, y solo un 20% rebajadas por atenuantes probadas. En las redes, el tsunami es inmediato y multifacético. El hashtag #MbappéDoping acumula 180.000 tweets en las primeras 3 horas, con memes que van desde madridistas culpando a una conspiración culé post-Negreira, como si Deco necesitara venenos cuando tiene a Dani Olmo fichado por 55 millones dictando magia en el medio, hasta culés soltando perlas sutiles como Mbappé, de velocista a velocista en bata de laboratorio, al menos ahora no llegará tarde a los controles. No nos pasamos, porque el dopaje no es anécdota de bar, es una grieta en el pedestal del juego limpio que nos regaló a Johan Cruyff y su filosofía eterna, o a Leo Messi con sus 672 goles blaugranas sin un solo asterisco. Recordemos el caso de Sergio Ramos en 2018, positivo por dexametasona detectado en la final de Champions contra el Liverpool, justificado como tratamiento para crisis asmática y resuelto con una multa de 20.000 euros por la UEFA, sin sanción deportiva, para no caer en hipocresías. La justicia a veces cojea, pero hoy, con Mbappé en el banquillo, el péndulo se equilibra. En X, posts virales de analistas como Guillem Balaguer tuitean, triste por el talento, pero las reglas blindan el deporte. ¿Error o negligencia? El TAS dirá, mientras fans colchoneros, aún en resaca de su 5-2, celebran con el derbi no solo dolió, curó al Madrid de su Mbappéitis. Desde el otro lado de la A2, en Barcelona, el eco es de satisfacción templada, de esa que se saborea en una caña en el bar del barrio sin alzar la voz. Hansi Flick, el alemán metódico que resucitó al Bayern en 2019 a 20 con un sextete y que ahora, en su primera campaña culé, ha inyectado disciplina a un Barça que empezó el curso con dudas, soltó en rueda de prensa pre-español a las 12, siento por Mbappé, es un jugador excepcional que eleva el fútbol. Pero las normas existen para todos, y nosotros nos centramos en nuestro camino. Lewandowski está en forma brutal, Yamal crea arte, y el título es nuestro foco. Profundicemos en el laberinto del dopaje, porque esta no es una anécdota pasajera, es un recordatorio de las sombras que acechan al deporte de élite. La pseudoefedrina, esa molécula inocente en un Sudafed de farmacia pero villana en competición, entra en la lista WADA como S6, estimulantes, prohibida in competition por su capacidad para aumentar el VO2 máximo y diluir trazas de otras sustancias. Ejemplos históricos duelen. En 1994, Maradona vio su tercer mundial truncado por efedrina en un control tras golear a Grecia, con la FIFA implacable pese a sus súplicas de dieta para bajar peso. En 2009, el nadador español Xavi Villa fue suspendido 2 años por un jarabe similar, reducido a 15 meses por contaminación. La EPSAD, nacida en 2006 como brazo antidopaje español bajo supervisión global, ha sido un sabueso, 52 casos en fútbol desde entonces, con suspensiones que van de los 6 meses de un juvenil por esteroides a los 4 años de un portero por EPO. Mbappé jura inocencia, y su staff, incluyendo al médico jefe del Madrid, el doctor García del Río con 20 años en el club, apunta a un fallo en el chequeo post-viaje, el frío de Almaty, donde el Madrid goleó 5-0 el 23 de septiembre con Mbappé inspirado, pudo desencadenar un resfriado que llevó a un remedio casero no declarado. ¿Sabotaje interno? Los conspiranoicos en foros madridistas susurran de «mano negra de Simeone», pero los hechos son prosaicos. Test aleatorio supervisado por notarios, cadena de custodia blindada, y un laboratorio acreditado en Madrid que procesa 5.000 muestras al año con tasa de falsos positivos inferior al 0,1%. En Francia, el revuelo es nacional. Didier Deschamps, seleccionador que llevó a Les Bleus al título de la Euro 2024 con Mbappé como estandarte, 12 goles en el torneo, guarda un silencio de oro, pero fuentes de la FFF filtran que el exilio podría costarle la capitanía para el Mundial 2026, donde Argentina y sus Scaloni ya relamen venganza por el hat-trick catarí de 2022. El PSG, club que lo vio partir como a un hijo pródigo, tuitea un neutral apoyo a Kylian en este momento difícil, es compañero y amigo, mientras Le Monde titula, el sueño madridista se agrieta, dopaje o descuido, el enigma Mbappé. En París, donde el Parque de los Príncipes aún guarda su camiseta 7 en vitrinas, fans divididos, unos lo ven como traidor que se fue por la puerta grande, otros como víctima de la presión galáctica. Su biografía, tejida desde el suburbio de Bandy donde debutó en el Clairefontaine a los 11 años, es de cuento, nacido el 20 de diciembre de 1998 de padre camerunés Wilfried y madre argelina Faiza,
fichado por el Mónaco a los 14, gol debut a los 16 de enero de 2015 contra el Caen. Hat-trick al Madrid en Champions 2017 con 18 años que lo catapultó al PSG por 180 millones. 5 Ligue 1, final de Champions 2020 perdida ante el Bayern en un 1-0 que aún escuece. Mundial 2018 campeón con gol en la final versus Croacia a los 19, Qatar 2022 con 12 goles récord, hat-trick en la final perdida ante Argentina. Libre en 2024, rechazó el Arsenal y un guiño culé para firmar con el Madrid. Es mi casa soñada, dijo, ironía cruel con ese hat-trick monegasco de antaño, pero 7 meses después, el dopaje lo planta en un limbo que podría redefinir su legado. En definitiva, en un deporte donde las estrellas brillan con la intensidad de supernovas, el caso de Kylian Mbappé nos recuerda que incluso las trayectorias más meteóricas pueden chocar contra asteroides invisibles, dejando un rastro de preguntas que van más allá de un simple positivo en un test. Este incidente, que ha sacudido los cimientos del Real Madrid y reverberado hasta los confines del fútbol mundial, invita a una reflexión profunda sobre la vulnerabilidad del talento humano en un ecosistema cada vez más exigente, donde la presión por el rendimiento roza los límites éticos y físicos. Para los culés, este giro dramático no solo representa un respiro táctico en la lucha por la Liga, sino una oportunidad para examinar cómo el equilibrio de poder en el fútbol español podría inclinarse hacia un renacer blaugrana, impulsado por la juventud y la disciplina que Hansi Flick ha inyectado en el equipo. Imaginen un escenario donde el Barça, con su mezcla de veteranos como Lewandowski y prodigios como Yamal, aprovecha esta ventana para consolidar un estilo que prioriza la colectividad sobre las individualidades galácticas, recordándonos que los títulos se ganan con resiliencia, no solo con chequera. Pero vayamos más allá de lo inmediato. Este episodio subraya la evolución implacable de las normativas antidopaje, que han transformado el fútbol de un juego de astucia en un laboratorio de integridad. La WADA, con su código actualizado en 2025, no solo castiga el uso intencional, sino que pone el foco en la responsabilidad individual y colectiva de los clubes. Casos históricos como el de Lance Armstrong en el ciclismo, que perdió 7 Tours de France por un sistema de dopaje sistemático, o el de María Sharapova en tenis, suspendida 15 meses en 2016 por meldonium, un medicamento que alegó tomar por prescripción, ilustran cómo las excusas de ingesta involuntaria se escudriñan con lupa. En el fútbol, la reducción de sanciones por negligencia, como en el de Pogba, muestra que hay margen para la redención, pero también advierte que los errores médicos, si es que lo son, pueden costar carreras enteras. Para Mbappé, cuyo legado ya incluye un mundial ganado a los 19 años y récords que eclipsan a leyendas como Pelé en precocidad goleadora, esta pausa forzada podría ser un punto de inflexión. Regresará como un fénix, más maduro y enfocado, o se convertirá en otro, que podría haber sido, como tantos talentos eclipsados por controversias. Humor sutil para no dramatizar. Quizás en su exilio, Mbappé descubra que el verdadero dopaje era la presión madridista, y vuelva con un arsenal de jugadas que no necesiten jarabes para brillar. Desde una perspectiva global, este suceso resalta las disparidades en el tratamiento del dopaje entre deportes y naciones. En Francia, donde Mbappé es un icono nacional, líder en la Euro 2024 con sus asistencias clave para un título que unió a un país dividido, la Federación Francesa de Fútbol, FFF, enfrenta un dilema: mantenerlo como capitán para el Mundial 2026, arriesgando la imagen del Les Bleus, o apostar por emergentes como Camavinga, que ya demuestra en el Madrid que la nueva generación gala no depende de un solo hombre. Fuentes de la FFF, aunque discretas, sugieren que esta sanción podría acelerar la transición, similar a como Argentina pivotó post-Maradona hacia Messi, construyendo un equipo alrededor de un núcleo sólido en lugar de un Mesías. En el PSG, su antiguo club, el eco es agridulce. Nasser Al-Khelaifi, el presidente catarí que lo vio partir tras una renovación rechazada valorada en cientos de millones, podría ver esto como vindicación, recordando cómo Mbappé eligió el Madrid por sueños históricos, que ahora se tambalean. Globalmente, el fútbol pierde temporalmente a un embajador que atraía audiencias millonarias. Sus partidos en Qatar 2022 batieron récords de viewers con 1.500 millones en la final, pero gana en credibilidad. La WADA reporta un 15% menos de positivos en ligas europeas desde 2020 gracias a tests más frecuentes, probando que la vigilancia paga. Para el Real Madrid, esta crisis no es solo deportiva, es existencial. Florentino Pérez, maestro del marketing que ha construido un imperio con fichajes como Ronaldo, 94 millones en 2009, o Hazard, 100 millones en 2019, aunque fallido, ahora enfrenta un vacío que expone las grietas en su modelo galáctico. Sin Mbappé, el equipo depende de Vinicius, cuya velocidad y regate ya lo posicionan como balón de oro potencial, y Bellingham,
pero bastará para competir en una Champions donde rivales como el Manchester City de Guardiola o el Bayern de Company operan con precisión quirúrgica. Estadísticas de Opta indican que equipos con dependencia estelar, como el Madrid actual, con el 40% de goles ligados a un solo jugador, sufren un 25% más de derrotas en ausencias prolongadas. Esto podría forzar a Ancelotti a innovar, quizás acelerando la integración de jóvenes como Nico Paz o reforzando el medio con fichajes invernales, recordándonos que los grandes clubes se forjan en la adversidad, como el Barça post-2021, que resurgió de deudas millonarias con la Masia como salvavidas. Y hablando de culés, este revés blanco ilumina nuestro propio camino. Bajo Flick, el Barça no solo acumula puntos, construye una identidad que prioriza la presión alta y la transición rápida, con Yamal emergiendo como el heredero espiritual de Messi. Sus 4 asistencias en Liga ya lo marcan como el teenager más influyente desde Pedri en 2020. Lewandowski, a sus 37, desafía la edad con goles que evocan a Eto'o en su prime, mientras Araujo y Koundé forman una muralla que podría neutralizar cualquier ofensiva madridista mermada. Este incidente nos enseña que la verdadera grandeza radica en la sostenibilidad. El Barça, con un presupuesto equilibrado post-Laporta, invierte en academia, más de 50 millones anuales en la Masia, en lugar de megafichajes, generando un ciclo virtuoso que podría dominar la liga por años. Proyección audaz. Si el Madrid tropieza en noviembre, el clásico podría ser el catalizador para un título blaugrana, recordando el triplete de 2009 bajo Guardiola, donde la ética y el talento puro prevalecieron. En última instancia, este capítulo invita a los aficionados a cuestionar el precio de la excelencia. ¿Vale la pena empujar los límites físicos hasta el borde del abismo ético? El dopaje, aunque ficticio en su inocencia alegada, resalta la necesidad de educación. Clubes como el Barça implementan talleres mensuales sobre sustancias prohibidas, reduciendo riesgos en un 30% según informes UEFA. Para Mbappé, el futuro es un lienzo en blanco, un regreso triunfal en 2026 podría elevarlo a mito, como Zidane post-suspensión en 1999, o marcar un declive gradual. Mientras tanto, el fútbol sigue, impredecible y apasionante, recordándonos que las verdaderas victorias se miden en resiliencia, no en goles efímeros. Culés, si esta noticia os ha enganchado tanto como a mí, no olvidéis dar like al vídeo y suscribiros al canal para no perderos las últimas novedades del mundo del fútbol, y por supuesto, todo lo relacionado con nuestro querido Barça. Visca el Barça, y hasta la próxima.